¿Te gustaría aprender más Biblia? ¿Te gustaría interpretar mejor la palabra del Señor y por supuesto también enseñarla? Pues este video es para ti, porque te voy a dar unos consejos muy importantes para que aprendas a hacer un buen estudio de las Escrituras. Bueno, el primer consejo que yo te puedo dar es la oración. Antes de leer la palabra de Dios, siempre ten esta sana costumbre de orar. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino para estar con su iglesia, con nosotros. Y la Biblia dice que una de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces debemos tener una comunión con el Espíritu Santo y a través de la oración pedirle que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que las Escrituras nos dicen. Eso como primer consejo. El segundo consejo que te voy a regalar es aprende a leer la Biblia en 3 o 4 versiones diferentes. La palabra de Dios viene en varias versiones. Recuerda que con el pasar de los años el lenguaje va evolucionando, las cosas cambian y necesitamos comprender mejor lo que las Escrituras nos dicen. Bueno, para mí personalmente la Reina Valera de 1960 es la mejor versión, aunque algunas frases, algunas palabras tienen un español un poco antiguo, pero bueno, yo con el pasar del tiempo aprendí a leerla, pero a las nuevas generaciones de repente se les va a complicar. ¿Cuáles son las versiones que yo acostumbro a leer siempre para mis estudios de la Biblia? Bueno, la primera es la Reina Valera, que acabo de mencionar, de 1960. También leo la Nueva Versión Internacional, leo la traducción lenguaje actual y leo la Nueva Traducción Viviente. Esas 4 versiones de las Escrituras son las que yo normalmente leo. Leo el mismo pasaje en cada una de ellas y así yo puedo comparar todo el texto bíblico y me aclara un mejor panorama de lo que estoy leyendo y de así voy a poder darle una buena interpretación y por supuesto me ayuda mucho con la predicación, que eso es muy importante. El tercer consejo que te voy a regalar es que aprende a estudiar con un comentario bíblico la Biblia. Sí, es importante. ¿Qué es un comentario bíblico? Comentario bíblico es por expertos, eruditos ya de la palabra del Señor, teólogos, que han estudiado la Biblia durante muchísimos años y a través de toda su carrera han recopilado este texto que nos da una correcta interpretación del sentido literal de lo que la palabra de Dios ha querido decir en su momento. Recuerda que la Biblia es un libro de 66 libros. Entonces, yo por eso le llamo la biblioteca de Dios. El libro de la Biblia contiene 66 libros y fue escrito alrededor de 1600 años, con 40 autores diferentes, diferentes épocas, diferentes costumbres. Y cuando leemos en los comentarios bíblicos, nos ayudan a entender más el panorama y de esa manera vamos a poder también enseñar y compartir la palabra de Dios a otros. ¿Cuáles comentarios bíblicos entonces leer? Yo recomiendo 2. Número 1, el de Matthew Henry, que es un comentario muy conocido, es un comentario muy bueno. Y el otro es el comentario bíblico siglo XXI. Personalmente, yo recomiendo mucho el siglo XXI porque es el que más utilizo. Vuelvo y repito, tiene un lenguaje actual, un lenguaje mucho más práctico, conciso, va directo a lo que el texto nos dice y eso nos permite a nosotros pues poder interpretar la palabra de Dios. Me enriquezco yo personalmente y así puedo también enriquecer y dar a otros lo que el Señor me da. Eso es muy importante. Y por último, hay unos libros manuales que nos enseñan sobre el contexto cultural. El contexto cultural tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Recuerda que la palabra de Dios se divide en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo. Bueno, hay un contexto cultural para todo el Antiguo y hay un contexto cultural para todo el Nuevo Testamento. En cada época, en diferentes épocas, las culturas cambian, los modismos cambian y este libro que nos enseña sobre el contexto cultural nos permite poder interpretar también el texto que leemos. Entonces, si cogemos un texto de la Escritura, lo leemos en varias versiones. Obviamente hemos orado, lo leemos en varias versiones. Después, vamos y buscamos un comentario bíblico de ese mismo texto. Y después vamos a buscar el contexto cultural de ese mismo texto, pues imagínate todo el rompecabezas que tenemos ya. Tenemos una enseñanza muy enriquecida para poder alimentarnos, crecer más en la fe, conocer más a Dios y por supuesto una cantidad de herramientas para poder hacer bosquejos, mensajes, predicaciones, enseñar a otros la palabra de Dios con propiedad. Eso es algo muy, pero muy importante. Entonces, estos son los consejos que yo te doy. Ahora,
estos consejos son herramientas que se utilizan para el estudio de la palabra, pero estas herramientas son utilizadas dentro de algo que se llama la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, pastor? La hermenéutica es la correcta interpretación de un texto, cualquier texto, pero casi siempre se utiliza este término hacia las Sagradas Escrituras, hacia la palabra de Dios. Entonces la hermenéutica me permite a mí estudiar todo el panorama bíblico de un texto, de una historia bíblica, para yo poder predicarla. Mira, no sé si tú te has dado cuenta, pero muchos están más interesados en la homilética. ¿Qué es homilética? Homilética es el arte de poder predicar, elaborar sermones y compartir la palabra. Yo digo, para mi punto de vista personal, es más importante la hermenéutica que la homilética, porque yo con la hermenéutica hago la correcta interpretación y después puedo hacer la homilética, que es la manera de llevar el mensaje a los demás. Entonces, hay personas que se han vuelto expertas y les gusta mucho preparar sermones, pero cuando dan los sermones hay unas interpretaciones erróneas e incorrectas de la palabra de Dios, y la esencia del mensaje que hubiera podido extraer de esos versículos que está predicando no los saca, no los puede transmitir. ¿Por qué? Porque le ha dado una mala interpretación de las Escrituras. Así que yo les animo para que ustedes puedan aprender más de esto y poder transmitir la palabra de Dios a muchas otras personas. Mire, hay cosas tan tremendas que genera esto de la poca interpretación de la Escritura, que genera dogmas de hombres, juzgamiento hacia demás hermanos, en fin, etcétera. Entonces yo te invito para que hoy tú empieces a trabajar en esta área y puedas aprender mucho más de las Escrituras. Mira, ¿sabes qué me han dicho? Incluso me han dicho, hágame el favor, me han escrito por ahí por las redes sociales, vístase como cristiano. Imagínate, vístese como cristiano. Y yo les pregunto, ¿y cómo se viste entonces un cristiano? A mí me lo están diciendo. Yo entendería que se lo digan a una mujer, pero a mí me dicen que me vista como cristiano. ¿Por qué? Porque seguramente no me ven con terno, no me ven con un saco, con una corbata. La verdad, poco los uso, no me gusta. Me gusta predicar muy fresco, muy esporo. Esa es la realidad, me siento cómodo y lo que importa realmente es el mensaje. Pero hay personas que tienen unos dogmas de hombres, unos dogmas de religiosidad, que definitivamente están totalmente fuera de contexto de lo que nos dice la Escritura. Y esos dogmas se enseñan a muchas personas y las personas lo toman como verdad. Después en otro video estaré hablando un poco acerca de esto y podremos hablar también un poco acerca de la hermenéutica. Pero lo importante aquí es que aprendas estos consejos de verdad y los apliques en tu corazón. Te lo voy a repetir. Ora antes de leer la palabra. Lee por lo menos 3 o 4 versiones de la Biblia. Utiliza un comentario bíblico, especial el siglo XXI. Puedes utilizar también el de Matthew Henry, que son los dos que yo conozco y los dos con los cuales he llevado mi carrera ministerial durante todos estos años. Y por último, lee el libro del contexto cultural del Antiguo y Nuevo Testamento. Están disponibles a través del internet y ahí vas a poder comprender el contexto de todo lo que ocurre en aquella época. El gobierno, las fechas, qué era lo que ocurría social, políticamente, cuál era el problema del pueblo de Israel, cuál era el problema de la iglesia, estaba siendo perseguida, no estaba siendo perseguida, en fin. Eso nos permite a nosotros poder tener un panorama muy claro de lo que la Biblia está enseñando y así vamos a poder dar mucho más. Y también pues vamos a cuidarnos de dar una interpretación equivocada de las Escrituras y así vamos a poder alimentar a muchas más personas. ¿Y sabes algo? Es mi oración que el Espíritu Santo te use para que juntos trabajemos para llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones, porque cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo, ahí entonces es donde vendrá el fin. Así que yo te animo para que te prepares más en el estudio de la palabra y puedas enseñarla. Un abrazo para ti, hasta aquí tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.